Si estás escuchando esto, si estás oyendo mi voz, tienes la fortuna, como yo, la dicha, la bendición de contar con el maravilloso sentido de la audición. Tomar conciencia plena de esto me sintoniza con una profunda gratitud. Gracias a la escucha, aprendimos tantas cosas. Aprendí a comunicarme con el mundo, más allá de los gestos y los balbuceos que hacía cuando nací. Aprendí a pronunciar mi nombre y a expresar mi sentir también a través de las palabras. Gracias a la escucha atenta durante mis primeros años de vida, he podido reproducir más de 6.000 fonemas y repetir 93.000 palabras del idioma español. Y probablemente, si quisiera dedicarle el mismo tiempo de aprendizaje, podría hacer esto con cualquier otro idioma de la Tierra. De ese modo, con el sistema perfecto de repetición del cerebro y la memoria, lograría probablemente aprender a repetir todo lo que quisiera. Letras de canciones, frases hechas, refranes, modismos, apodos, apócopes, chistes, blasfemias, insultos, versitos, sonetos, antónimos, verbos, pronombres, adverbios, sinónimos, plegarias y hasta un sinfín de rezos. El sistema de escucha y repetición está más que testeado durante milenios, que funciona a la perfección. Incluso los seres humanos podemos observar cómo funciona este mecanismo en perspectiva, por ejemplo, con los loros. Mi madre tenía uno cuando era pequeña, y el loro repetía sus enseñanzas con palabras buenas, cultas y hasta por momentos graciosas. Sin cuestionamiento el loro las repetía todas. Sin embargo, el inconveniente se daba cuando el loro, con su aguda audición, oía también desde la terraza las palabras no tan buenas que se decían los vecinos cuando discutían entre ellos. Tanto fue así que bastaron un par de gritos y adjetivos descalificativos para que el loro comenzara sus mañanas diciendo «Buen día», y seguido de ello, y obviamente sin cuestionamientos, repitiera el loro «Vete al carajo». Esa fue la frase inicial más suave que había aprendido. Con el correr del tiempo y las discusiones frecuentes de los vecinos, cada vez que el loro oía sus gritos, sumaba a su repertorio de palabras un nuevo léxico grosero y descortés. El loro se había vuelto un auténtico maleducado. La parla maravillosa, que en un primer momento era toda una virtud de exposición en el barrio, se había vuelto un motivo de vergüenza para la familia, que no sabía cómo explicar cómo el parlanchín se había vuelto un completo boca sucia. En aquellos años 60 del siglo pasado, el lenguaje tan vulgar del plumífero verde era insostenible en el vecindario. La relación se había vuelto tóxica. Y en una memorable y larga reunión familiar, decidieron llevar al ave mal hablada al parque más grande de la ciudad. Hasta que, entre sentimientos encontrados, lo vieron despegar y nunca más oyeron nada de él. Pasaron las décadas y en la familia, cada vez que se toca la herida de esta historia, todavía hay opiniones cruzadas al respecto. Algunos aún hoy recuerdan al loro como la vergüenza del árbol genealógico. Yo, sin embargo, prefiero verlo como una víctima del medio ambiente. Podríamos decir que el loro tuvo lo que se llama mala junta. Estuvo influenciado por el entorno y repitió todo lo que aprendió, naturalmente, como un loro. Por supuesto, sin discernimiento, casi en automático. Y ahí está la gran moraleja para mí. Cuando me puse a observar mis propias repeticiones, cuando comencé a escucharme de verdad, cuando me puse a oír cuánto de todo lo que yo mismo expresaba con mi voz hacia afuera era mío o era repetido, y cuánto de mis conversaciones internas eran verdaderamente mías
o repetidas. Ahí comencé a cambiar mi día. Desde las primeras palabras que me decía al despertar, comencé a cambiar mi vida. ¿Cuántas de todas mis quejas eran verdaderamente mías? ¿Cuántas malhabladurías eran porque verdaderamente las sentía en mí? ¿O acaso las repetía por lealtad a los que fueran mis maestros de la vida? ¿Cuántas frases hechas que reflejaban desvalorizaciones y angustias estaba verdaderamente dispuesto a repetir toda la vida como un loro? ¿Cuántos quejidos, aullidos, alaridos, ladridos y hasta gemidos de dolor nacían verdaderamente en mi voz? ¿O sencillamente estaba repitiendo como un loro los sonidos que había aprendido? Cuando pude ponerme de frente a mi propio diccionario diario, a mi propio repertorio, comencé el proceso de arrancarme las plumas verdes. Revisé una por una cada una de las palabras que salían de mi boca y cada una de las que repetía en mi interior también. Fue un proceso de autoescucha plena y permanente, como quien aprende el vocabulario de un nuevo idioma. Por supuesto que dolía. No fue sencillo escucharse atentamente todo el día y descubrir que estaba repitiendo como un loro, como un coro, las mismas maldiciones que decía la abuela, las quejas calcadas del abuelo y las mismas excusas mentirosas del tío. Y te digo más, repetía hasta los mismos silencios distantes de un familiar que ya no está. Estaban todos en mi diccionario diario, incluso un familiar que no llegué a conocer. Lo pude oír en mí, cuando mi madre me decía de adolescente que contestaba de la misma manera insolente como lo hacía su abuelo, 5 décadas atrás. Ahí comprendí que estábamos todos en el mismo árbol genealógico, repitiendo como loros. Y tan de cerca lo pude ver con la historia del loro de mi madre, que comprendí que principalmente se trataba de la escucha consciente, de la escucha atenta, de la escucha presente, de lo que salía de mí, y del poder inmenso que tienen las palabras, las que decimos y las que resuenan por dentro. Si te fijas, al principio el loro, con su discurso puro, era encantador. Era para el barrio toda una ejemplificación de las maravillas de la creación, la naturaleza viva y divina. Sin embargo, con el tiempo, su escucha y su repetición clonada de las malas palabras de los vecinos, el loro se convirtió en un grosero que ya nadie quería oír. Cuando vi el ejemplo de cerca, no me quedó más opción que observar cuáles estaban siendo mis influencias. ¿Qué estaba repitiendo yo? ¿Quiénes estaban condicionando mis palabras? ¿Quiénes introducían en mis charlas cotidianas frases armadas que reflejaban carencia, pánico, terror? ¿Acaso era lo que estaba viendo en la televisión? ¿A quién estaba oyendo durante el día tanto tiempo que podían poco a poco volverme un maleducado, un desconfiado de la vida, un temeroso? ¿Quién estaba transformándome con su lenguaje, haciéndome pasar de maravilla de la creación a un quejoso que ya nadie quería oír? ¿Eran las canciones con letras vacías las que podían llegar a hacerme olvidar que el amor existe de verdad? El proceso de autoescucha transformó mi día en un compromiso profundo de autoconocimiento. Estaba conociéndome por primera vez con la atención precisa que suelen prestarse dos enamorados en su primera cita. Palabra por palabra, las oía todas en mí, pero eso sí, sin culpabilizarme ni culpar a nadie de lo aprendido, sin juzgarme ni juzgar a nadie por lo enseñado. Comprendí que cada uno de los maestros que tuve hizo lo mejor que pudo
con las herramientas que tenía. Comprendí que ahora yo tenía la oportunidad de elegir qué repetir y qué no. Comprendí el valor de elegir conscientemente de quién seguiría inspirándome, aprendiendo a hablar todo lo que me quedara de vida. Y el valor de ser inspiración también, para volvernos un coro en nuestro árbol, en nuestra familia. Quizás ya no con plumas verdes como los loros, sino con alas blancas como los ángeles. Que el decir el bien, el bendecir, se vuelva permanente en nuestra voz, por siempre.